gráficos representan un modelo de crecimiento distinto, ¿no? El crecimiento exponencial y el crecimiento en forma de S, llamado también logístico. ¿Y alguien lo pudo hacer? Profe, yo lo hice y la verdad que se nota mucho en la curva, digamos, cómo cambia una entre otra. ¿No, no hay mucha diferencia? No entiendo. No, sí, se nota el cambio del gráfico, que uno es logarítmico y el otro es exponencial. Sí, yo creo que viendo los datos uno se da cuenta. Si los últimos valores del tiempo que se considere, ¿no?, terminan más o menos estable, estamos en presencia de una curva de crecimiento logístico. Si en cambio uno observa que siguen creciendo, bueno, seguramente estamos en un crecimiento de tipo exponencial, ¿no?, que tiene forma de J. César, perdóname. Está Sí. apareciendo de vuelta el cartelito. No, creo que era compartir pantalla en vez de compartir el archivo. Porque como sale en la grabación, termina tapando cosas. Lo que pasa, sí, vamos a ver si cierro otras cosas. Bueno, después las abriré. No, perdón, pero alguien había dicho, yo no lo sé, pero alguien había dicho que en vez de compartir la presentación de PowerPoint, compartías pantalla, y eso lo solucionó. Julieta creo que era, que dijo, me parece. A mí nunca me pasó, pero bueno, ahora está pasando seguido. A lo mejor Sí. es alguna versión nueva de... Si en vez de compartir la aplicación, compartís la pantalla, a lo mejor... Ahí va. A mí me figura, estoy compartiendo pantalla. Ok, dale, a ver si aparece, te digo. A ver Va, ahora. creo que lo ven todos. ¿Se ve ahora? No, no se ve, si aparece te digo. Va, lo van a ver todos. No, digo, ¿se ve bien la presentación? Ah, sí, perfecto. Sí, profe. Ah, bueno, ahora parece que no aparece el cartel. Sí, me parece que es cuando tengo varias cosas abiertas, porque tenía también una foto que no pude agregar a la diapositiva del Para crecimiento mostrarse. de focas, bueno, que encontré en internet, y también la guía de estudios tenía abierta. Bueno, parece que no puedo tener todo abierto porque se empieza a complicar. Después la abriré. Bueno, la idea sería eso. Ustedes también tienen datos para ejercitar los gráficos en la guía de estudio, ¿sí? Tanto de crecimiento logístico como exponencial, así que los invito a hacerlo todos porque, llegado el caso, si ustedes tienen que dibujar la curva, aunque uno parece que la sabe hacer, se va a encontrar con problemas. Y además, ejercitándola, ustedes van a terminar aprendiendo bien y diferenciando los modelos. Y se le presenta un gráfico, ustedes tienen que decidir a qué, digamos, un crecimiento de una población, y ustedes se les pide que lo relacionen con algún modelo de crecimiento, bueno, van a tener mucho menos problemas si manejan bien la construcción de estos gráficos. Y saben ubicar las variables que corresponden en cada eje, ¿no? Dónde va el tamaño poblacional, dónde va el tiempo, o en el caso que estemos hablando de velocidad o absoluta o velocidad per cápita, también van a poder manejarlo sin problema. Profe, con respecto a eso, tenía una duda. Yo cuando grafiqué, utilicé en el eje y la cantidad de la densidad, digamos, de individuos, y en el eje X el tiempo, ¿está bien? ¿O es al revés? No, fíjate que, a ver, en general uno pone la variable independiente en abscisas. Suele en general, ¿no? El tiempo, las temperaturas que son causa de, o digamos, ponerlo en abscisa. Entonces, la otra variable que depende de alguna forma de la variable independiente la ponen ordenada. ¿Sí? Se supone que, ¿por qué digo que depende? Porque a medida que avanza el tiempo,
la población crece. Entonces, de alguna forma depende del tiempo. Bueno, en general la variable dependiente se pone en abscisas, si bien es una convención, y la variable dependiente en ordenadas, en el eje de la Y. Perfecto, profe, gracias. Ahora una cosa, fíjense que si uno habla de velocidad absoluta o velocidad por individuo, per cápita, en estos modelos, la variable independiente que va en el eje de abscisas pasa a ser el tamaño de la población. ¿Sí? Y en el caso del crecimiento exponencial, la velocidad de crecimiento relativa por individuo, per cápita, que simbolizamos como R, si uno la grafica, va a encontrar que no varía con el tamaño de la población. Entonces va a ser una línea recta para el eje de abscisa, digamos, paralelo, digamos, que no varía por más que aumente la población. Y R se pone en ese caso en ordenada. Y en abscisa va N, ¿sí? El tamaño de la población. Puede ser abundancia, puede ser biomasa, puede ser número de organismos, ¿sí? Pero algún parámetro que indique el tamaño de la población va en abscisas. Bueno, que les quería, finalmente, bueno, digamos, de los gráficos que ustedes hicieran, van a tener estas tendencias, ¿no? Como ya vimos antes, la curva que tiende a desacelerar su crecimiento y estabilizarse, la llamamos logístico, ¿no? Y tiende a ser estable alrededor de un valor que llamamos la capacidad de carga, que sería la máxima cantidad de organismos que tolere ese ambiente para esa población. Mientras que el crecimiento exponencial, al menos en algún intervalo de tiempo, donde los recursos se presentan ilimitados, el crecimiento será de este tipo. Obviamente en algún momento ese crecimiento se desplomará. Pero, digamos, así como los vemos acá, es lo que surge digamos, de las ecuaciones matemáticas que describen estos modelos. Obviamente en la realidad podemos decir que una población se asemeja o no a este modelo, no va a ser igual. Obviamente hay una serie de suposiciones que vamos a ver ahora, que tienen los modelos. Los modelos tienen una serie de suposiciones, obviamente, porque lo único que toman en cuenta básicamente es el tamaño de la población. O sea, las ecuaciones que describen ese crecimiento solo tienen en cuenta como que las poblaciones están aisladas y están con recursos limitados o ilimitados. Esas son las únicas dos variables. Digamos, se supone que tiene una estructura estable de edades, una composición estable de sexo, que tampoco ocurre, no hay migraciones, no hay ingreso ni salida, no hay interacciones con otras poblaciones. Lo único que reflejan estos modelos es el efecto del tamaño poblacional sobre su propio crecimiento. Entonces, el modelo logístico, digamos, la clave es que al ser recursos limitados, cada vez que ingresa por nacimiento, no por migración, a la población un nuevo organismo, hay menos recursos para repartir entre cada uno de ellos, porque la cantidad de recursos es igual, pero cada vez hay más. ¿Qué son esos recursos? Bueno, en el caso de las plantas, será el agua, los nutrientes o la luz solar. En el caso de los animales, será por territorio, será, digamos, por lo que compiten los organismos de esa misma población, porque no interactúan con otros. Si fueran, no sé, pastizales que se alimentan, serán el mismo pastizal para todos igual, en forma limitada. De modo tal que, bueno, surgen esos modelos
teóricos o, digamos, matemáticos que acabamos de mencionar. Ahora, hay una serie de experimentos que de alguna forma, digamos, sustentan la aplicación práctica de estos modelos. Digamos, si uno analiza la competencia intraespecífica de una población, uno va a encontrar que hay poblaciones que pueden crecer en la realidad bastante cercanamente a lo que pueden predecir estos modelos matemáticos. ¿Qué quiere Perdón, decir? profe, cuando dice intraespecífica es entre especies iguales, digamos. Ahora le voy a explicar. Cuando hablo de competencia, hablo de puja, ¿sí?, entre dos o más organismos por un recurso limitado que no alcanza a satisfacer las necesidades de los organismos que lo requieren. ¿Sí? Si hablamos por agua, bueno, si hay dos organismos, seguramente la cantidad de agua no es suficiente para que los dos tengan un desarrollo adecuado. O sea que alguno va a ser perjudicado. Si hablamos nutriente, lo mismo. Si hablamos de presa, igual. La cantidad de presas no sería suficiente para las necesidades de todos los organismos que la necesitan. Eso es competencia. Cuando hablo de competencia intraespecífica, ¿sí?, usted, no sé, por ahí ustedes están acostumbrados a un término de internacional, o no de internacional, pero internacional es entre naciones. Intranacional sería lo que ocurre dentro del país. En este caso, intraespecífica sería la competencia entre organismos de la misma especie. ¿Sí? Recordemos que estos modelos no tienen en cuenta la relación con otras especies, solo reflejan lo que ocurre hacia el interior de la población. Y una población son organismos de la misma especie. Consulta, profe. Con, Sí. con respecto a estos modelos, ¿cómo se logran? ¿Cómo se define matemáticamente? Eso es lo que por ahí no me cierra bien del todo. Si las Sí, ecuaciones ya están dadas por, bueno, esto es, si llueve, no sé, tenés este tipo de ecuación o tenés que hacer estos pasos a seguir o analizar la función de tal forma. Eso es como que no me termina de cerrar. les vamos a pedir que conozcan exactamente las ecuaciones, pero mostramos algunas ecuaciones para que tuvieran idea. Las ecuaciones de crecimiento tienen solo en cuenta el tamaño poblacional, y la diferencia entre uno y otro es que uno supone recursos limitados y el otro supone recursos limitados. El que tiene recursos limitados da lugar al crecimiento logístico y el otro al crecimiento exponencial. Cuanto más organismos hay, más rápidamente crece. En cambio, el logístico tiene diferentes etapas, ¿no? Hasta que llega un momento que el tamaño poblacional se estabiliza alrededor de la capacidad de carga. La velocidad de crecimiento en ese momento es cero. Las ecuaciones las dimos, pero como no las vamos a pedir, no queremos complicarlo más, la idea es entender el crecimiento poblacional, su capacidad de predicción, el ajuste que tienen poblaciones reales a estos modelos, y más de eso no le vamos a pedir que conozca. ¿Te puedo interrumpir un segundo para Nahuel, que hizo la pregunta? No les vamos a pedir las ecuaciones, pero si querés mirar, porque tiene que ver con lo que estás hablando de competencias, César. Si querés mirar la ecuación de crecimiento logístico, que es la que tiene una capacidad de carga, bueno, está bien, dale. Si mirás la ecuación, ¿dónde está? Ahí está. Ese término, la velocidad de crecimiento depende de la tasa de crecimiento y de ese término que está ahí dentro, K menos N sobre K. K es la capacidad de carga, ¿sí? Y N es el tamaño actual de la población. Claro, encima como que se parece cuando sacás el número de Euler que viste que haces la estadística, y cuando tenés el Euler como que se parece ese término, porque estaba acá padeando con extranjera y... Pero esa es en la otra. El número de Claro. Euler te aparece en la ecuación de crecimiento exponencial. Es correcto. Claro, Si querés, después ok. mandame la pregunta por privado para sí, no sí. joder. Pero lo que yo quería decir que tiene que ver con competencia es ese término K menos N sobre K es un número que, como les decía César, va de 0 a 1. Cuando N es 0, idealmente no existe una población con tamaño poblacional 0, pero cuando N es 0, eso es K sobre K y es 1. Y por lo tanto ese sería equivalente a crecimiento exponencial, porque la velocidad de crecimiento es solamente la tasa, ¿sí? Ahora,
En cuanto n se despega de 0 y empieza a subir, ese término k menos n sobre k está dando idea de la competencia intraespecífica. De hecho, esa es la razón por la cual la población deja de crecer en algún momento. Porque la competencia intraespecífica es tal que no puede crecer más que eso. Y eso se ve porque ese número va bajando. Perdón, sí, digo bien, va bajando. Cuando k y n son iguales, eso es 0. ¿Sí? Entonces, Claro, siempre termina estando acotado por eso. la velocidad de crecimiento de n sobre dt, que se lee como velocidad de crecimiento, es 0. ¿Se entiende? Justamente, y cierro con esto, justamente el factor que da cuenta de la competencia intraespecífica en el crecimiento logístico es ese término k menos n sobre k. Porque k menos n es una distancia, en número de individuos, de cuánto le falta a población para llegar a su k. Si vos dividís eso por k, lo convertís en un número que va de 0 a 1. Eso. Gracias, profe. Sí, acá, fíjense, si quieren ampliar, esto está tomado del Smith, como le comentaba, digamos, para estas unidades y la que sigue, hemos sacado muchos ejemplos del Smith, un libro de ecología, que varios capítulos están en el aula virtual. Bueno, fíjense, el grafo de la izquierda, estamos graficando el tamaño en función del tiempo, y en la derecha, fíjense que n pasa al eje de abscisas, ¿no? Lo que graficamos en ordenadas es diferencial de n, diferencial de t sería la velocidad instantánea de crecimiento. ¿Sí? Que es una velocidad que en este caso depende del tamaño, haciéndose máxima a la mitad de la capacidad de carga, y cuando la población alcanza la capacidad de carga, se hace 0, donde no ingresan más individuos. Básicamente, en este caso, según el modelo, por natalidad. O si ingresan individuos por natalidad, se compensan con los mismos que mueren. De modo tal que el tamaño n de la población no sigue aumentando. Y en ese caso, la velocidad toma el valor 0, que es lo que muestra este gráfico, esta montañita que ustedes ven acá, donde n, en eje de abscisa, cuando tiene el valor de k, es 0. Bueno, y lo que queríamos es también darle validez a justamente estos modelos de crecimiento y resaltar la importancia de la competencia intraespecífica. Por más que el modelo no considera otras cosas, que seguramente está, digamos, en el mundo real, las poblaciones interactúan también con otras poblaciones, digamos, con depredadores, y compite con otras especies. Bueno, aunque el modelo solamente recoge el aspecto de la competencia intraespecífica, intrapoblacional, dicho de otra forma, encontramos situaciones que realmente esto termina siendo una de las principales causas de su lentitud en su crecimiento, en el efecto que tiene sobre la tasa de crecimiento, y uno lo puede ver con unos trabajos de laboratorio, como es el caso de medir el peso corporal de renacuajo, que es el estado juvenil de una rana, ¿sí? En función de la cantidad de ranas que ponemos en en un dispositivo de laboratorio más o menos de 2 litros, ¿sí? Las rayas indican la densidad poblacional, 5, 40, 60, 160. Entonces lo ponen en el mismo ambiente, hay una alta competencia por nutrientes, por espacio entre los organismos de los renacuajos, y entonces lo que se observa es que, digamos, la población en general crece mucho más lento,
¿sí? Seguramente. Pero a nivel individual lo que observamos es que cuanto más individuos existen, cuanto mayor es la densidad poblacional, el peso promedio de los individuos es menor. Y lo alcanzan también a lo largo de un mayor tiempo. ¿Sí? Fíjense, si observamos la curva marrón, donde hay la densidad poblacional es de 160 renacuajos, y lo comparamos con la curva de 5 renacuajos, que es la primera, que está a la izquierda. Vamos a observar que cuando hay 5 renacuajos, a menos de 2 semanas, alcanzan un peso de 0,8 gramos en promedio por renacuajo. En promedio de esos 5 renacuajos alcanzaron 0,8 gramos. En cambio, cuando hay 160, tal vez no alcanzan 9 semanas para alcanzar en promedio el peso de los 0,8 gramos. Bueno, lo que queremos mostrar acá es la importancia de la competencia intraespecífica por recursos comunes, que va a afectar el crecimiento de la población en un conjunto y obviamente va a estar dado por estas situaciones individuales. Si hay menos para repartir, cada uno de los organismos va a tener un menor crecimiento o no se va a completar. Esto obviamente está acompañado también de una tasa de mortalidad mayor. En el caso de las plantas también lo podemos observar, cuál es el efecto de la competencia intraespecífica. Algo parecido a lo que cuanto mayor cantidad de plantas colocamos en una misma maceta, esto va a ser tema también del trabajo práctico que, como vamos a comenzar la semana que viene, ¿sí? Que se llama competencia vegetal. Y esta es una de las principales conclusiones. Así que el que entiende bien este gráfico ya tiene la mitad del trabajo práctico que el promedio por planta va a estar cercano a los 0,6 gramos, es decir, más de 3 veces más el peso promedio por planta. O sea, el peso promedio por planta quiere decir, tomamos el peso de todas las plantas que crecen en la maceta y lo dividimos por la cantidad de plantas, así de fácil. Bueno, estos datos experimentales con plantas y con animales reales me indica la importancia de la competencia intraespecífica y me abona y me da crédito a la capacidad predictiva que tienen los modelos de crecimiento poblacionales que surgen de una simple ecuación matemática y que ignoran, bueno, otro tipo de relación, pero ya la competencia intraespecífica demuestra que es un hecho fundamental en el crecimiento poblacional. Bueno, acá hay otro ejemplo, también, digamos, estos son plantas de maíz, y en este gráfico se muestra que el rendimiento por planta, no por hectárea, o por acre, un acre es más o menos 0,4 hectáreas, disminuye al aumentar la densidad de plantas. ¿Sí? Las plantas, al competir por agua, luz, nutrientes, cada una produce menos. Bueno, y finalmente también lo que queremos mostrar es con organismos reales en condiciones de laboratorio que tienen también, digamos, pueden parecerse bastante al modelo teórico matemático. Y en este caso tenemos dos gráficos, uno de escarabajos y otro de un alga, que tienen en condiciones de laboratorio un crecimiento bastante parecido al que podía predecir
la ecuación matemática que describe el crecimiento logístico, ¿sí? O en ese. Así que, digamos, tienen sus limitaciones los modelos matemáticos, pero son capaces también de predecir bastante bien algunas situaciones. Real. Bueno, este lo vamos a dejar. ¿Sí? Esto lo habíamos comentado, cuáles eran los supuestos de los modelos, ¿sí? Que es lo que, digamos, lo que se deriva, digamos, de esos modelos matemáticos, ¿sí? Digamos, obviamente estos modelos, si los llevamos a la realidad, hay muchas cosas que no se cumplen, porque esas poblaciones van a estar sometidas a interacciones con otros organismos, va a haber por ahí a lo largo del año diferencia de estructura de edades y hasta posiblemente de sexos. Bueno, va a haber procesos de migración y migración que no están contemplados en la ecuación matemática, que solo refleja una población aislada y los cambios en el tamaño poblacional en función de la única variable que es la disponibilidad de nutrientes o la disponibilidad de recursos. En un caso es limitado y en otro es ilimitado en el modelo exponencial. Bueno, esto llevó también a pensar en que hay poblaciones que, en función de sus características propias y del ambiente en el que desarrollan, puede tener diferentes tipos de estrategias de vida. Es decir, se habla de R seleccionadas, de selección R, o K seleccionadas o selección K. ¿Sí? Poblaciones que pueden tener o asemejarse al crecimiento que corresponde a los dos modelos que acabamos de mencionar. Y encontramos que, bueno, que hay, digamos, poblaciones que tienen un alto potencial de crecimiento, una alta tasa de crecimiento. En general tienen ciclos de vida cortos, tienen capacidad de dejar muchos descendientes, ¿sí? Y generalmente este crecimiento, digamos, geométrico, exponencial, lo obtienen en ambientes que están desocupados, aunque sea en un corto periodo de tiempo. En cambio, hay poblaciones que se adaptan, que tienen alta capacidad competitiva y logran establecerse en ambientes ya saturados de otras especies. Por ahí son a largo plazo condiciones más estables y se caracterizan por tener ciclos de vida más largos, pocos descendientes. En general, en el caso de los animales se dice que cuidan más a sus crías, ¿sí? Y obviamente, digamos, están en ambientes donde los recursos son escasos o muy limitados y por eso tienen alta competencia. Pero de todas maneras, si el ambiente no presenta grandes cambios, mantienen tamaños poblacionales estables, no cambiantes. O sea que estarían cerca de lo que consideramos la capacidad de carga. En el caso de los animales, uno parece que lo encuentra más fácil, ¿sí? Entonces dice por ahí que los grandes mamíferos tienen un crecimiento de tipo más cercano logístico, y por ahí insectos, peces, malezas, podría ser un crecimiento exponencial. Pero acuérdense, como ya vimos, la importancia del ambiente. Entonces, podemos convertir una población que en general vemos que tiene un crecimiento que se puede asemejar a crecimiento logístico, sería una K estratega, y que mantiene una población constante, como puede ser el reno, pero si lo introducimos en un ambiente sin depredadores y con una amplia disponibilidad de seguramente pasto, porque tampoco tiene competidores, es capaz de crecer en forma exponencial, ¿sí? O sea, como que se convierte como una especie oportunista donde aprovecha todos los recursos para sí, hasta que llega un momento que termina agotando esos recursos y cae drásticamente, como vimos en unas diapositivas previas. Les quería, digamos, no tengo un ejemplo acá, pero también esto se aplica a plantas. Inclusive se han estudiado plantas que crecen
de la misma especie que crecen en lo que puede ser cerca del campo, del casco de la estancia, el parque, el jardín, donde no sufre grandes alteraciones, y esa misma especie que crece, digamos, en el lote bajo producción. Entonces, el proceso, digamos, constante de remoción bajo el lote ha seleccionado genotipos de esa misma especie que tiene un ciclo de crecimiento más corto, que en relación al peso de la planta produce más semillas que el otro tipo de planta que crece en un ambiente más estable, más competitivo, como es en la cercanía del casco de estancia, lo que puede ser el jardín, en condiciones más estables. ¿Sí? Acá, digamos, no podemos hablar de crías, hablamos de, en el caso de las plantas, de semillas, pero que la población tenga un ciclo más corto y en proporción produzca más semillas que el otro tipo o la otra variedad que crece en el jardín de la misma especie, nos indicaría una estrategia más de tipo R estratega, donde destina gran parte a su reproducción. Obviamente va a tener posiblemente una tasa de mortalidad, una curva de supervivencia más de tipo parecida a tipo 3, ¿no? Que tiene una gran mortalidad porque gran parte de esas semillas no van a poder prosperar, digamos. Pero por eso les quería nombrar este ejemplo, digamos, donde el tipo de presión selectiva que se ejerce también favorece alguna diferencia en las estrategias de vida, ¿sí? R o K. Entonces, digamos, en ambientes más perturbados, menos estables, es más probable encontrar poblaciones con tipos de estrategias de vida de la R o R selección, ¿sí? Con crecimientos exponenciales en el momento en el cual tienen recursos ilimitados, ¿sí? Van a tender a orientar su energía, digamos, hacia la reproducción, sacrificando, digamos, la preservación de los descendientes o la suya propia, digamos, ¿no? La propia planta que produce la semilla. En cambio, en ambiente más estable, por ahí encontramos plantas más desarrolladas, con menor cantidad de semillas en función del tamaño de la planta o del peso de la planta. Y bueno, digamos, uno lo puede asemejar más a una estrategia de vida del tipo K o K seleccionada. También en microorganismos encontramos que el crecimiento que tengan depende del ambiente. Digamos, si uno hace crecer un cultivo de levadura, que es un hongo unicelular, ¿no? Un hongo unicelular que se utiliza para producir cerveza, pan, distintos hongos, distintas levaduras. Bueno, se utiliza habitualmente en las comidas. Vamos a encontrar también lo mismo, digamos, si uno permite en condiciones de laboratorio, un tubo de ensayo, un pequeño Lermeyer, un vaso precipitado, con los nutrientes necesarios, el crecimiento de la levadura, pero no cambia el medio de cultivo, la levadura va a tener un crecimiento de tipo logístico. Va a llegar un momento en el cual se estabiliza. Si ahí pasa más tiempo y obviamente uno no renueva los nutrientes que necesita y producto también de las sustancias tóxicas que produce etanol, se extinguirá. Pero describe inicialmente una curva de logística perfecta. Ahora, si uno renueva parte de esos nutrientes, donde crece la levadura, en forma frecuente, uno se encuentra que la curva tiende a ser más exponencial. Porque sería como aportar con esa renovación del medio de cultivo nuevos nutrientes y eliminar toxinas que limitan su crecimiento. De modo tal que cuanto más frecuente es la renovación del medio, la levadura tiende a ser cada vez a tener un crecimiento más rápido y de tipo exponencial. Bueno, acá llegamos al fin de la presentación y bueno, escuchamos las preguntas y después nos dedicamos a revisar la guía de estudio
y a contestar las preguntas que puedan presentar mayor dificultad en el cuestionario que está al final de la guía de estudio de poblaciones. Así que bueno, escucho las preguntas, comentarios. Profe, una población como el mosquito, entonces sería R estratega. Y los mosquitos suelen tener ese comportamiento porque tienen un crecimiento muy rápido, aunque después cuando viene el cambio de temperatura caen en picada. Así que se asemejaría al crecimiento exponencial. Por lo menos los mosquitos que uno está más habituado, que aparecen por ahí en verano, después de alguna lluvia, ¿no? Porque necesitan el agua para poner sus larvas, los huevos y que se aparezcan las larvas. Una manera de verlo sencilla es ¿por qué se le llama estrategia en R o estrategia en K? El ejemplo de los mosquitos viene bien porque ¿qué pasa? Normalmente las hembras ponen muchísimos huevos y normalmente de esos muchísimos huevos unos pocos logran sobrevivir hasta la siguiente lluvia o hasta que llegue la primavera-verano. No es que no haya mosquitos ahora, hay mosquitos, lo que pasa es que son poquísimos, porque las condiciones no son buenas. ¿Se acuerdan la curva logística que les mostró exponencial? Les mostraba el modelo, pero después les mostraba una curva al lado donde lo que pasaba era que la población caía muy bruscamente y normalmente está muy abajo. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de poblaciones, como el mosquito? O aquellas que nosotros llamamos plagas. ¿Se acuerdan de la ecuación, cómo le llamó César? La ecuación fundamental de la crecimiento poblacional, no me acuerdo, creo que era esa. Ahí está, ese gráfico. ¿Sí? Donde si dejamos a un lado las migraciones, donde supongamos las emigraciones y las inmigraciones, podemos suponer que o no existen o se equilibran, y entonces no tienen efecto neto en el tamaño de la población. Lo que tiene efecto en el tamaño poblacional es el nacimiento y las muertes. ¿Sí? Ahora, si vos tenés una población que normalmente está sometida, no sé si me ven hacia abajo, ¿no? A mucha mortalidad, o desarrolló una alta natalidad para compensarla o se extinguió. Si no se extinguió es porque desarrolló una alta natalidad. Normalmente lo que pasa es lo que está en la segunda parte de ese gráfico de la derecha. Esa población está en niveles muy bajos. Lo que pasa con los mosquitos ahora. Ahora, espérate que llegue una temperatura de 25 grados y una lluvia. Y entonces tenés un montón de mosquitos de huevos que van a desarrollar. El mosquito Profe, es el pico. los mosquitos entonces, ahora en esta época que, por ejemplo, es muy desfavorable, ¿en qué parte sobreviven? ¿En partes aisladas o en dónde? Los adultos probablemente no, lo que vas a tener son huevos. Los huevos, Claro. los huevos resisten mucho la sequía. Están adaptados a una situación en la que probablemente si hay algún adulto ande por ahí, pero las hembras de los huevos que nos van a picar en la primavera ya pusieron los huevos. Los huevos están... ¿Se acuerdan cuando dicen no hay dengue, no hay mosquitos? Descacharrar, ¿se acuerdan la palabra esa? Antes de que viniera el COVID, que nos preocupábamos de eso. ¿Por qué? Sí. Porque la hembra suele poner el huevo justo arriba del nivel del agua, o del nivel probable. En cuanto el agua sube un poquito, el huevo se moja, tarda 24 o 48 horas en salir la larva. Y la larva, si eso se seca antes que la larva desarrolle, se mueren todas. Por eso es que tiene una alta mortalidad y para compensar, no para. Si no compensara con una alta natalidad, la población se habría extinguido. Si no se extinguió, es porque tiene una alta natalidad. Y por eso se le llama R estrategas o estrategias en R. Su estrategia poblacional, no estrategia en el sentido que la han pensado, sino que evolucionaron bajo esas condiciones, es invertir muchísimo en una altísima tasa de crecimiento. Yo pongo muchísimos huevos y después mis hijos sobrevivirá el que quiera. El que pueda, más que el que quiera. ¿Sí? Ahora pregunta el mosquito, profe, que vino bien para explicar por qué se llaman R estratega. Sí, los dos modelos tienen una clave. R estratega significa que R, digamos, el modelo exponencial siempre es constante.
no depende del tamaño de la población. Y cuando hablamos de K estratega, la clave, K es la capacidad de carga. Fíjense que ahí el acento, lo más importante del modelo, es que la población se ajusta a un modelo, a un tamaño poblacional, que es la capacidad de carga. Por eso R y K son muy indicativos de cada modelo. ¿Sí? R, está bien, yo no avancé mucho porque no quise complicar, pero R es volvemos a decir que es la velocidad de crecimiento por individuo. ¿Sí? No sé, por ejemplo, si hablamos de la población argentina, esa R sería alrededor de 0,01, por ejemplo, por año. ¿Qué quiere decir 0,01? Que sería, si lo pasamos en porcentaje para verlo más fácil, sería que la población se incrementa cada 100 habitantes en uno nuevo a lo largo de un año. ¿Sí? La velocidad total, la velocidad absoluta de crecimiento de la población sería, por ejemplo, no sé, 400.000, que es el 1% de la total. Pero para poder comparar a lo largo de varios años, que pueden tener poblaciones diferentes o con otros países, uno lo estandariza y usa lo que se llama la velocidad de crecimiento per cápita. También se ve en algunos textos, aparece tasa de crecimiento per cápita, y es esa R. Que en el caso del modelo de crecimiento exponencial, R es siempre igual, por más que N sea pequeña, o sea, si haya pocos o muchos. Y obviamente en el modelo de crecimiento logístico, R va descendiendo. Y la clave del modelo es K, que es la máxima capacidad de individuos que puede tener la población. Y que le da el nombre a esa estrategia de vida. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, Sí. yo tengo una duda sobre dos conceptos que no, la verdad no los pude asociar bien. Los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. ¿A qué se refiere? Extrínsecos. Bueno, nosotros hablamos de factores densos independientes o denso dependientes. Claro. No sé, ¿a eso te referís? Sí, sí, yo en el texto lo leí. Bueno, los factores denso dependientes son justamente los que regulan el tamaño de la población logística, que crecen en forma de S el gráfico, ¿sí? Que son justamente los que se intensifican ante el aumento de la población, que están relacionados con la competencia intraespecífica. Ahí está. ¿Sí? En general, fíjense que cuanto más población hay, la velocidad comienza después, sobre todo del punto de inflexión, comienza a disminuir, y ahí, a ver, tengo unos gráficos, la tasa de crecimiento que está dada por la natalidad y la mortalidad se va disminuyendo, porque, digamos, se va incrementando la natalidad, o la natalidad va disminuyendo a medida que aumenta n, y la mortalidad se va incrementando a medida que aumenta n. ¿Por qué? Porque dijimos que los recursos son limitados, es como que al haber más individuos hay menos para repartir, y en consecuencia, digamos, si tenés menos alimento para comer, te enfermas antes, te vas a morir antes, ¿sí? Y tampoco va a haber recursos necesarios para que las hembras dejen descendientes, digamos, o van a dejar menos descendientes porque no van a tener estar suficientemente nutridas para tener mayor cantidad de crías, o las crías van a morir también apenas nacieron. Bueno, la falta de alimentos dispara una serie de mecanismos que aumenta la mortalidad y disminuye la natalidad. Ahí lo encontré en la guía, tiene que ver con eso y tiene que ver también con la distribución espacial, decía, de los individuos. Pero en general los factores extrínsecos, vienen de afuera, y los factores intrínsecos son, como dijo César recién,
por ejemplo, estos de la alimentación, los que vienen de adentro, los que la población tiene como mecanismos internos de regulación, que es esencialmente la natalidad. La mortalidad viene de afuera, ¿sí? Quién se muere y quién no se muere, pero los que nacen, sí. Entonces, cuando baja la natalidad, eso es un factor intrínseco, ¿sí? Porque es un factor que, de la propia población, de regulación, mientras que los factores extrínsecos son los que vienen de afuera. Externo e interno, de ahí viene. Oye, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna preguntita más? Bueno, pasamos a la guía. Acuérdense que igual, al menos durante las 2 primeras horas del martes que viene, vamos a repasar las 4 unidades y inclusive también el seminario, que es lo que lo que vamos a evaluar en el primer parcial el jueves de la semana que viene. Así que todavía hay tiempo para los que están por ahí un poco perdidos, les falta mucho, no se hagan problemas. Acuérdense también de ejercitarse con la autoevaluación para manejar el tiempo, manejar la computadora sin problemas. Digo, porque hasta yo cuando lo quise hacer, apreté mal un botón y me sacó del programa. Así que, porque abajo de todo, en algunas respuestas, dice salir o algo así. Yo entendí que salir era pasar otra pregunta y me equivoqué, perdí, quedé afuera. Bueno, dejo de compartir pantalla y vamos a la guía. Mientras tanto pueden preguntar dudas, ¿eh? Acá se ve la unidad didáctica 4. Bueno, bárbaro. Bueno, ustedes me dicen dónde podemos tener algún inconveniente, o si no, vamos directamente a las preguntas del cuestionario final. Profe, disculpe, la unidad 5, ¿qué temas va a tratar? Para saber, nada más, de chusma. ¿Por qué tan adelantado? Eso es después del parcial. Entramos a algunas propiedades de la comunidad, especialmente interacción entre poblaciones. O sea, vamos a ver distintas formas en que las poblaciones se relacionan, que básicamente la vamos a resumir en si causan un efecto positivo o negativo, por ejemplo, la depredación, el parasitismo, el mutualismo, que es beneficio mutuo, ¿sí? Y que algunos son muy importantes para los cultivos, como puede ser la fijación de nitrógeno, bueno, la asociación, por ejemplo, de plantas con hongos, como las micorrizas. Bueno, todo eso lo vamos a ver en la unidad que viene, interacciones poblacionales, que empezaremos el 29 de junio. ahí está, Faltan 2 semanas todavía. claro.
Listo, listo. Pues me pareció, repasando la unidad 1, me pareció ver algo y quería saber más o menos de qué trataba. Está bien. Si querés, ya podemos habilitarla. Si vos, no sé, tenés tiempo, querés, la podemos habilitar en la aula virtual y lo vas viendo. Pero te doy un consejo, no lo hagas. No, tranqui, no, yo no pedí que la habilite, no. Dale, dale. No le decía a César, le decía a vos. Te decía a vos. Quería saber nada más. Ya tienen bastante trabajo y bastante lectura. Concentrate en la unidad 1 a 4 y el seminario y en los trabajos prácticos. Sí, estoy en eso. La guía de estudio la cambiamos el año pasado y la tengo todavía un poco verde. Así que le vamos a pedir a Carlos que también le dé una lectura. Ok. Esa la voy a tener que bajar. Bueno, después la bajo. Profe, ¿viste el punto número 9 de la guía? ¿Cómo? Wallace y Darwin. No, Malthus y Darwin. Malthus, sí. Sí, Malthus fue un economista importante, más allá del clérigo, y tiene varios tratados. Bueno, yo ayer estaba buscando unos textos viejos de Malthus, lo encontré en discusiones, inclusive con el propio Carlos Marx. Bueno, lo que rescatamos para ecología, básicamente, de Malthus es que él decía que la población crecía, la población humana crecía en forma exponencial, ¿sí? En forma geométrica, y que los recursos, la comida, fundamentalmente, lo hacía en forma aritmética, o sea, mucho más lento. O sea, con lo cual cada vez, digamos, y se iban a acentuar la disponibilidad de alimentos por las personas y que la forma de regular el tamaño de la población se iba a dar por enfermedades, pandemias, guerras, ¿sí? Hambrunas, que iban a terminar regulando la población. Fíjense que de alguna forma Darwin lo aplica a lo que es la competencia por recursos de las poblaciones, diciendo que en cada generación nacían más individuos de lo que el ambiente podía sostener, se generaba una especie de lucha, competencia por los recursos y muchos morían, sobrevivían tal vez los más ajustados a ese ambiente y transmitían las características a su descendencia y de alguna forma de esa manera explicaba la selección natural, donde, explicaba así, digamos, justamente la adaptación de los más adecuados para cada ambiente, los que iban a sobrevivir en ese ambiente. Así que, digamos, Darwin debe bastante a Malthus en ese aspecto, ¿no? Buenísimo, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda, pero no es de este tema, es de la autoevaluación que hice. Sí. O sea, no digo que esté mal, o sea, sé que está mal lo que puse, pero yo en una de las opciones decía, el ciclo de nitrógeno, usted había dicho que es un ciclo gaseoso, pero Sí. en parte se fija sedimentario, entonces yo me confundió el tema que dice, yo puse respuesta, el ciclo gaseoso es un ciclo gaseoso y sedimentario en parte. O sea, en realidad no, pero Claro. cuando se fijan las plantas no pasa a través de la tierra. Por eso lo puse así yo. No sé si será. No, a ver, posiblemente elementos encontrás de muy diferentes formas, pero lo característico que es un ciclo gaseoso, porque uno dice, ¿dónde está el nitrógeno? El nitrógeno está en el aire, el 78% está en el aire. ¿Cómo ingresa, digamos, a los ecosistemas? Y puede ingresar por filtración abiológica, por un proceso
de químico a nivel de la atmósfera, y el más corriente es a través de organismos procariontes, básicamente bacterias, puede haber otro tipo de organismos, no los eucariontes, que son capaces de transformar el nitrógeno 2 estable, ¿no?, unido por triple ligadura, a una forma que después se puede oxidar y lo pueden transformar en otros compuestos las plantas y los animales, como es el amonio. O sea, el nitrógeno 2 se transforma en amonio, eso es lo que llamamos fijación biológica. Esa reacción química básicamente está relacionada con las bacterias que pueden, a través de una enzima llamada nitrogenasa, transformar el nitrógeno atmosférico en amonio. Forma bajo la cual después se puede transformar en el suelo, ¿no?, por bacterias nitrificantes a nitratos, que es la forma en la cual las plantas lo absorben desde la solución del suelo. Porque básicamente los nitratos y el amonio, que es otra forma química que las plantas lo pueden tomar el nitrógeno, está disuelto en la solución del suelo, en el agua. Y de hecho, los nutrientes que toma la planta a través de las raíces lo hacen disueltos en agua. O sea, el fósforo está en la solución del agua que puede tomar, el potasio lo mismo. Hay mucho nitrógeno, hay mucho fósforo que está en forma orgánica que las plantas no lo pueden tomar. Y obviamente si está en forma todavía menos disponible, que es más común en un fósforo. Ahí está, profe. Muchas gracias. Profe, perdón, yo tengo una duda y es la última. Del punto No, 2, ¿por qué en la la parte, última? ¿Por qué la última? porque es de mis dudas. Ah, ok, no En tenés la más. parte, claro, en la parte de estructuras de una población, Sí. la última dice estructura genética. O sea, yo sé de lo que me estás hablando, pero en el texto no lo encontré. ¿Cómo lo puedo? Sí, ¿O a qué se refiere? que dentro de la población hay la variabilidad genética. Básicamente, con que sepan eso, está bien, digamos. Que cada organismo, y por ahí, digamos, como uno habla ya en este momento, fíjense que empezamos a cambiar un poco la terminología de ese cambio genético, hablando de la frecuencia de los alelos, que iban cambiando. Cuando hay un fenómeno, por ejemplo, la deriva génica, lo que se estudia es la proporción de los alelos dentro de la población. Entonces, es como que uno dice, bueno, de tales alelos hay 10%, tales 20%. Si esa proporción cambia, ya estamos en un proceso de cambio genético que puede ser considerado evolutivo. Como el pool genético de la población, digamos, de los alelos y las frecuencias y todo eso, ¿no? Sí, digamos, la estructura genética comprende todo el genoma de la población. Y Lo que, variaciones que puede haber dentro de esa población. Lo que podés pensar de respecto a estructura genética es como si vos dijeras, bueno, yo voy no se puede, ¿no? Pero uno podría pensarlo como un ejercicio mental. La estructura de genética de la población es si yo voy y tomo una foto ahora de todos los genes que tiene la población, cada uno de los individuos. ¿Se acuerdan que va a haber muchos alelos, lo que le decía recién César? Entonces va a haber una frecuencia de alelos. Algunos alelos en la población van a ser muy poquitos, otros van a ser un poco más, otros van a ser un montonazo, otros van a ser muy dominantes en la población, otros van a ser pocos. Eso es la estructura genética de la población. ¿Cuántos alelos tiene por cada uno de los genes? ¿Y cuán frecuente dentro de esa población es cada uno de ellos? ¿Entiende esto? Sí, profe. Y eso es una foto, esa es la estructura esa es la estructura genética de la población. Perdón, por ahí, al ser la combinación tan, digamos, enorme de lo que se podría decir la estructura general de la genética de la población, entonces por ahí no se lo estudia como, por ejemplo, la estructura de categoría de edades, o no se lo puede ver como los triángulos, eso. Entonces, pero sí deben tener en cuenta que afecta a
a muchos factores y que eso está presente ahí. Entonces uno por ahí estudia, no lo puede ver a partir de un modelo sencillo o un esquema sencillo, pero sí sabe que existe y entonces lo puede tomar en cuenta para sacar conclusiones o tomar decisiones. Por eso es la importancia, digamos, de saber que también existe una estructura genética, porque uno por ahí no se va a poner a estudiar los 10.000 alelos que puede tener una población. Lo van a ver mejor en genética si quieren, así que no se preocupen tanto, pero relaciónenlo, por ejemplo, con el primer texto del seminario de mejoramiento. ¿Sí? Aún sin saber qué era lo que estaban seleccionando en particular, los pueblos originarios de Perú tenían clara conciencia de que había, no le llamaban así, pero de que había una estructura genética, porque tenían cosas de las cuales elegir. ¿Sí? No le llamaron así, no tenían en cuenta la teoría, no sabían de los genes, y sin embargo tenían en cuenta para su aplicación práctica, tenían en cuenta que en algún lado tenían conciencia de que eso estaba presente en la población. Y de ahí es donde elegían. No sé si lo Profe. agarré, pero bueno. Profe, volviendo a Malthus y todo esto, y tratar de explicar la teoría, como que él básicamente se basaba en el, cuando él hablaba de crecimiento poblacional, como que decía, él se acotaba mucho al desarrollo productivo de la época, es como que no, tampoco no tenía mucha, como que en ese momento se rebatió mucho de eso y creo que hasta hoy en día se sigue cuestionando las bases de Malthus y demás, y que es como que no termino de cerrar el concepto ahí, por ahí para poder A lo explicarlo mejor concretamente. si les doy un poquito de contexto, permitís, César, un segundo nada más, cortito. Malthus escribió, Malthus escribió muchas cosas, pero esto que tiene que ver en lo que se basó de Darwin se llamó un tratado sobre el crecimiento de la población y lo publicó en 1799. Era inglés. El tipo, les doy el contexto porque tiene que ver con lo que dijiste vos, Noel. El tipo era inglés, economista, clérigo, o sea, religioso, y escribió en 1799 que es el principio de la revolución industrial, pero en el lugar donde empezó la revolución industrial. Para esa época ya empezaban a verse los problemas que trajo alguna forma de capitalismo, protocapitalismo, le diríamos, que es lugares de extrema pobreza, gente que se quedaba sin trabajo mal. Y entre otras cosas, lo que había salido era lo que podríamos llamar hoy en día los primeros subsidios. El gobierno inglés sacó lo que en su momento se llamaban leyes de pobres, que daban algún apoyo de alimentos, no sé los detalles, pero... y él se oponía un poco a eso porque decía, la población humana a lo largo de la historia siempre fue regulada por las enfermedades, por las guerras y por las muertes. Y perdón, por las enfermedades. ¿Qué dije? Enfermedades, guerras y hambre. Hay tres soles. Esas tres cosas siempre regularon la población humana. En eso tiene razón. Todas las poblaciones allá afuera también se regulan principalmente de esa manera. Lo que se le criticó después a Malthus es decir, bueno, no hagamos nada y que se muera cualquiera, no importa. Que se mueran los que se tengan que morir por las guerras, si hay guerras, bueno, y lo que decía es, esto va a ser inevitable, si no paramos el crecimiento poblacional, como la diferencia entre uno y otro es de esa manera, uno crece exponencialmente y el otro linealmente, si no paramos el crecimiento poblacional, va a ser inevitable que nos enfrentemos con que si no lo paramos nosotros, va a haber alguna guerra, va a haber alguna hambruna, va a haber alguna pandemia que lo pare. Esto es lo que decía. No sé si el contexto te sirve. Sí, profe, gracias. Como que era medio antinatalista. Se lo llamó antinatalista en términos modernos, digamos, ¿no? Claro. Y de alguna forma todavía las ideas están vigentes y están los que se llaman neomalthusianos. De hecho, muchas veces los países centrales, los países dominantes, proponen métodos de control de natalidad a los países menos desarrollados, sin considerar por ahí que, argumentando que la población crece muy rápido
y que podrían desbordar, digamos, los recursos que hay. En los países centrales lo que no tienen en cuenta es que por ahí un habitante de ellos gasta como 100 que viven en la India, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros ponemos el acento en que, digamos, no es un problema de cuántos somos en primer lugar. Y es un problema básicamente de distribución de recursos, digamos, porque incluso en agronomía especialmente, si uno distribuyera, digamos, la cantidad de alimentos producidos en el mundo, en la población total, no habría hambre. Y sin embargo, tenés casi de 1.000 millones de personas que pasan hambre y es simplemente porque no tienen plata para acceder a los alimentos, no por un problema de producción. Que es un debate, bueno, importante, digamos, ¿por qué en agronomía también? Porque generalmente cuando otros, o muchos investigadores o agrónomos dicen, tenemos que aumentar la producción para satisfacer el aumento de la población creciente en el mundo, no es verdad. Porque nadie le va a vender o le va a dar la comida por más que la gente tenga hambre. Es un problema de organización política, si se quiere, económica. Esto Bueno. tiene que ver un poco con lo que dijo alguien en alguna clase pasada, si no me acuerdo en esta comisión, de que es el problema cuando las cosas se transforman en commodities, ¿no? No sé si es acá. O sea, cosas que se comercian en las bolsas del mundo. En la bolsa de Chicago habrán oído hablar del precio de la soja, el precio del trigo, el precio del maíz, que subió en la bolsa de Nueva York, que bajó en tal lado. No estás vendiendo alimento, estás vendiendo una cosa que tiene un valor. ¿Sí? Entonces, se la vendés a la persona, la mentalidad comercial a nivel mundial que predomina, yo se la vendo al que me la puede pagar, no al que la necesita. Si yo tengo una botella de agua y vos te estás muriendo de sed, pero no tenés un peso y el otro tiene mucha plata y la quiere guardar en la heladera porque la toma fría mañana, esa es la persona que la va a terminar comprando. Fíjense lo que pasó con las vacunas. No tiene que ver con la agronomía directamente, pero fíjense lo que pasó. Los países que tenían toda la mosca, para decirlo, me quedó grabado. Pero bueno, los países que tenían los recursos como para hacerlo, taca, taca, uno sobre otro y vacunaron a todo el mundo sin ningún problema. Los países africanos, hay países que hasta el 2023 calculan que no van a recibir ni una vacuna. Digo los países africanos por decir algo que tenemos claro que tiene un montón de pobreza, sobre todo alrededor del trópico, ¿no? Más, ya que nadie pregunta, la soja termina, muchísima de la soja que nosotros exportamos, por decir algo que está en boca de todo el mundo, la soja, o el maíz, si volvemos al seminario, no termina en comida para personas, termina en comida para perros, para gatos, para canarios, para mascotas de todo tipo. Un gato de alguien en Nueva York tiene mucho más asegurada su comida en calidad y en cantidad a lo largo de toda su vida que una persona, a lo mejor acá en algún lugar mismo de Argentina. Si la pueden pagar para hacer comida de gato, eso termina en comida de gato aunque haya gente con hambre. No tengo nada contra los gatos, pero bueno, es el argumento. Bueno, así son las cosas. Pero igual ustedes no crean que zafan de la soja, ¿eh? La soja, el chorizo, la hamburguesa, hasta en el atún, de buena fuente, está presente. Oh, mira. Porque aparte la soja tiene un aspecto de carne, entonces, y tiene alto contenido de proteína, así que escondido está en todos lados. El tofu. Sí, hasta en el Nesquik supuestamente está. Epa, también. Sí. El Nesquik, cacao, ¿no? Bueno. Ah, la harina. Bueno, en todas las galletitas está la lecitina de soja. ¿No hace mal la soja para consumirla? No. Si hace mal. No es que te haga mal, es que es el sistema. Ya lo vamos a ver, en el seminario. Ya no sé si lo terminaron de ver acá, no, todavía no. Porque yo consumo soja texturizada. No, en principio,
El tema, bueno, algún riesgo tenés con el tema de toda la soja en Argentina, salvo que vos consigas soja orgánica, no sé, es transgénica. Y después, por otro lado, que se usan muchos plaguicidas. Pero si no compras cosas orgánicas o agroecológicas o algo así, todo puede tener algún residuo de un plaguicida y bueno, algo se habrá descompuesto y otra parte lo compremos. Eso es justamente lo que iba a preguntar, si la soja era transgénica, la que se utiliza acá, y nada, y últimamente la soja que vengo comiendo, ya no como más porque me está cayendo muy mal, así que dejé de comer soja. Y que tenía que ver justamente por ahí con el uso de plaguicidas y justamente que se utilizan los cultivos. La soja, el 99% es transgénica, pero de todas maneras existen también variedades. De hecho, yo hice experiencias con soja y conseguí soja orgánica de una empresa, inclusive que estaba cerca de Luján. Y seguramente va creciendo también estos cultivos orgánicos. Habrá que buscarlo, qué sé yo, debe haber en las tiendas, digamos, las dietéticas, qué sé yo, la naturista. Seguramente tiene que haber. Más allá del tema de cómo se maneja la soja obviamente es un grano muy rico, porque tiene muchos nutrientes, tiene alto contenido de proteína, de aceite. Eso es innegable de la soja. Ahora, claro, si tiene el riesgo de la transgénesis y tiene residuo de plaguicida, bueno, ahí se complica un poco la cosa. Bueno, ¿hay alguna pregunta más del cuestionario? ¿Algún comentario? Sí, acá hay una referida a la biomagnificación. Ah, Pero al darle a los animales la soja, ¿se multiplica el agrotóxico agroquímico? O sea, al comer la carne no nos llega más cantidad de metabolito, diríamos. la buena pregunta. Y vos sabés que yo no sé, porque el tema de la biomagnificación, no sé si alguno la tiene más clara que yo, pero se describió especialmente para los órganos clorados, básicamente con el DDT. Porque el DDT tiene una estructura química muy estable que no se degrada por factores biológicos o por la temperatura, la radiación solar, como se descompone otras moléculas. Y por otro lado, era liposoluble, o sea, se acumulaba en grasas. Entonces eso hacía que se fuera aumentando la concentración a medida que se incrementaban los niveles tróficos. Con el tema del glifosato, que es el que más se usa en la Argentina en todos los cultivos, antes se usaba hasta en las plazas, en las vías de ferrocarril, después los empezó a prohibir en las ciudades, y de hecho muchos municipios, como el caso de Luján, Cañuelas y demás, ahora pusieron restricciones al uso de pulverizaciones se usan en el campo, en realidad algunas están permitidas para jardines propios de la ciudad, pero las que se usan en el campo, digamos, en Luján, por ejemplo, no puedes aplicar a menos de 500 metros y está prohibido la pulverización aérea. Bueno, más allá de esto, decíamos que uno, digamos, dada la cantidad de plaguicidas que uno encuentra, sobre todo el glifosato, que son cerca de 350 a 400 millones de litros por año, en una superficie que pueden ser, solo de entre el maíz y la soja son 25 millones de hectáreas, y se usa también en otros cultivos, y ya digo, seguramente se usa en muchos, hasta en pueblos, porque es fácil para controlar cualquier maleza. Uno encuentra que está en los sedimentos del agua, en el agua de lluvia, y lo he encontrado también hasta en la sangre de las personas, hasta en la orina. Y para colmo también, un metabolito que es propio, digamos, que se obtiene por la degradación, por la descomposición del glifosato, que es el AMPA,
también es tan tóxico o más que el propio glifosato. Ahora, eso del proceso de biomagnificación, yo todavía no encontré ningún trabajo que hablara en esos términos de el glifosato. Sí, porque debería, a ver, yo tampoco, pero debería, así pensando en el aire, como es un proceso de concentración a lo largo de las cadenas tróficas, nosotros, no sería problema para nosotros cuando comiéramos soja, sino sería problema para nosotros cuando comiéramos animales alimentados con soja. ¿Sí? Porque a lo largo de la cadena trófica, pero tampoco sé si se biomagnifica, porque no sé si el animal que lo consume de entrada como residuo de la soja no lo descompone y no le pasa la carne. La verdad que no lo sé. No sé si alguien lo sabe. Claro, el problema sería que no hay estudios relacionados con eso, porque debido al metabolismo de los rumiantes, ellos consumen los granos y son las bacterias las que lo procesan, las bacterias que están dentro del rumen. Y después el animal se alimenta de la proteína de alto valor biológico de las bacterias. Es decir, que las vacas no es que comen pasto, sino que comen bacterias, podríamos decirlo de esa manera. Sí, está bien. Y por ahí puede ser que haya un pequeño, pero el tema es que no hay estudios y uno no puede sacar conclusiones. ¿Cabe la posibilidad? Sí, cabe, pero está la faltante ahí, digamos. Todavía los chicos no sé si, no vieron biomagnificación, digo para aclararlo. La Creo que sí lo biomagnificación, vieron, ¿eh? ¿sí? ¿Vieron Lo algo? vimos dos clases atrás. Perdón, no dije nada. En la unidad 3, ¿puede ser? No, en la 2, en la unidad 2. En la unidad 2, sí, sí. La B12. Es como cuando se habla de la B12, la vitamina sería. Me imagino que sí. Sí, sí, vieron que ahora como dentro del debate este del organismo y demás, dicen que a las vacas le inyectan la B12 y es por eso que la vitamina en realidad se termina como inyectando artificialmente al animal en vez de ser natural y demás, o algo así. Ah, mira, no había escuchado que se inyecta la B12. No. Puede ser que en planteos que son altamente intensivos, por ejemplo, engordes a corral, eh, puede ser que se pongan aditivos, pero esos sistemas de manejo son propios de países muy industrializados como por ejemplo China o Estados Unidos. Pero en la Argentina no, porque acá casi todo se basa en sistema pastoril, las primeras etapas, y solamente son 3 meses, de 3 a 6 meses que se produce el engorde encerrados los animales. Así que en esos planteos que son muy intensivos puede ser, pero no estoy seguro. Acá en la Argentina no creo. Nicolás, yo he visto feedlot acá en Argentina, me acuerdo cuando iba de vacaciones, y veía el feedlot desde el micro en el cual yo estaba viajando, y te digo que no terminaba más, y las vacas estaban re pegadas, por Sí, ahí, claro, engorde. lo que dice claro eso, Nicolás, es que es un periodo cortito de engorde. Sí, sí, pero había miles de animales ahí en corrales que eran, no sé, hectáreas y hectáreas. Bueno, ¿alguna pregunta del cuestionario que tienen en pantalla? Nada, che. Hay dos razones. Yo hasta ahora me parece que no. Bueno, no quiero, perdón, pero a ver, hay dos razones por las cuales uno no hace preguntas. O porque ya lo sabe todo, o porque sabe tan poco que ni siquiera se le ocurre qué cosas preguntar. Y a esta altura preferiría que alguno tuviera alguna duda, seguro, con un parcial a una semana. Profe, la verdad que a mi parecer esta unidad fue la más clara. Las otras me costaron un poco más, Bueno, pero por eso no tengo dudas. hay una clase de repaso el martes. Este tema se entendió bastante para mí. Para mí otras didácticas se complicaron un poco más. También puede ser que estén entrando en ritmo. Claro, porque en las primeras como que había muchos términos que todavía no lo tenía bien adaptados, muchos de biología y de medicina y demás, y ahora como
Claro, de esta unidad inclusive estamos hablando de algunas cosas desde el primer día. El primer día empezamos a hablar qué era una población, qué características tenía. En ese momento hablamos de las propiedades emergentes, que es lo que estamos estudiando ahora. Y inclusive también tal vez uno puede aplicar cosas que sabe de geografía, no sé, de crecimiento poblacional humano, de los países, de Argentina. Me parece que por ahí es más fácil de ese punto de vista, ¿no? Tienen algunos elementos que ya tienen de antes, ustedes como para poder abordar poblaciones. Tienen claro, por ejemplo, qué es potencial biótico, capacidad de carga, resistencia ambiental. ¿Alguien que se atreve a comentarlo? Por favor, me lo preguntás y no me sale. Profe, ¿qué dijo? ¿Qué preguntó específicamente? La pregunta 5, que tiene un par de conceptos que son claves para entender los modelos de crecimiento poblacional. Bueno, profe, yo en mi resumen tengo que potencial biótico es la máxima capacidad de reproducción en condiciones óptimas. Está bien, la máxima velocidad está bien. Y después tengo que, espere, ese es el potencial biótico. Y después la resistencia ambiental es la influencia de todos los factores ambientales que evitan un crecimiento desmesurado de la población. Ahí se me cortó un poquito. ¿Puedes repetir? Sí. Resistencia ambiental es la influencia de todos los factores ambientales que evitan un crecimiento desmesurado de la población. Que impiden que crezca en forma exponencial la población. ¿Eso dijiste? Porque se me volvió a cortar un poco, no se interrumpe un poco por lo menos yo no te termino de escuchar bien. Eso es lo que entendí yo que dijo, sí. Está bien. Todos los factores que impiden que se exprese el potencial biótico, digamos. Bueno, bárbaro. Sí, profe, perdón, me aparece un cartel que dice que mi conexión no es estable. Puede ser eso. Ah, está bien, está bien. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, les recuerdo entonces que durante las primeras 2 horas de la clase del martes vamos a hacer un repaso de todas las unidades, de las 4 unidades y del seminario, que van a ser los temas que se van a tomar en el parcial del jueves. Así que tienen todavía mucho tiempo. Aliento a aquellos que todavía tal vez no empezaron a estudiar nada, que lo hagan. Y si tienen dudas, que, bueno, que me escriban en el foro o por correo interno de las aulas virtuales, que, bueno, le vamos a contestar. Y si no, finalmente, que se guarden las preguntas y el martes, que también sería lo más provechoso,
y la vamos a contestar durante la clase. Hay una pregunta de María Paz, pregunta si los trabajos prácticos también entran. No, los trabajos prácticos ya fueron evaluados con los parcialitos, el 1 y el 2. Y bueno, y el 3 y el 4 también van a ser evaluados de la misma forma, con un parcialito específico. Acuérdense que ustedes tienen que tener, al final de la cursada, todo aprobado, tanto los parcialitos de los trabajos prácticos como los parciales, de la parte teórica. Profe, yo tengo una consulta. Cuando en el punto se refiere a explicar el concepto de modelo, o sea, solo modelo, no el modelo de exponencial y logístico. Después dice, defina el modelo crisis de crecimiento, pero con concepto de modelo, ¿a qué se refería? Sí, de algo de modelo hablamos en las primeras clases también. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que era una ley, lo que era una teoría? Un modelo es una simplificación de la realidad. Un modelo puede ser una ecuación matemática, como en este caso, que solo tiene en cuenta una cosa, el tamaño de la población. ¿Sí? No tiene en cuenta otro tipo de efectos ambientales o interacciones con otras poblaciones. No tiene en cuenta ni la migración hacia adentro o hacia afuera de la población. Solo tiene en cuenta el tamaño. Y en el caso, por ejemplo, otro modelo puede ser una ecuación que relacione la producción del trigo con la lluvia. Por ahí, para una determinada zona, un determinado clima, un determinado suelo, una determinada variedad de trigo, la lluvia que se puede predecir para ese año me permite tal vez estimar ya el rendimiento. Pero también, obviamente, no es un factor más, es clave. Seguramente también a nivel general, donde está toda la producción del país, que tiene que ver con distintas regiones, condiciones climáticas, precipitaciones, o variaciones de temperatura, digamos, el dato de la precipitación por ahí media anual en el país me puede indicar, digamos, o predecir un poco el rendimiento del trigo, ¿no? Realmente es tan importante la lluvia que tal vez compensa las diferencias que pueda haber por tipos de trigo, calidad de suelo, ¿no? Cuando uno lo toma muy macro. Un modelo puede ser un dibujo de un edificio, una maqueta de un edificio. ¿Es Modelo, sí, dale. alguna representación de la realidad que a criterio de quien hace el modelo rescata aquellos factores que uno cree que son más importantes, para de alguna manera intentar reproducir eso de manera que sea entendible o estudiable, o poder hacer alguna predicción, o como dice César, dárselo a otra persona y que otra persona sepa cómo construirlo en un edificio? O sea, no solamente hay modelos matemáticos, hay modelos conceptuales, hay modelos gráficos como un plano. Perfecto, profe, gracias. ¿Nada más? Miren que estamos grabando silencio, ¿eh? Estamos desperdiciando tiempo de aire. Profe, ¿me podría dar una breve explicación de la consigna 4? Explicar la ecuación demográfica básica destacando la influencia que tiene cada uno de los factores que la integra. Eso creo que es lo más fácil, porque te dice que el tamaño, a ver, si la buscamos, el tamaño de la población depende del tamaño previo, o sea, el tamaño a cierto tiempo, depende del tamaño
de la población actual, más la cantidad de organismos que ingresan a la población, que incrementan la población por nacimiento y por inmigración, menos los que salen de la población por muertes y emigración. Ahora es la ecuación que está, la vimos en las diapositivas, y acá también está en alguna parte del texto. Justamente por ahí consultaron de dónde salen tantas ecuaciones. Y por ahí se puede responder, en este caso, de estudiar cómo varía el número de la población en diferentes tiempos. Por ahí se podría decir de esa forma. ¿De dónde sale tal ecuación? Por ejemplo, el modelo exponencial. ¿De dónde sale el modelo logístico? Sale de esto justamente. Sí, acá está esquematizado. Sí, abajo está la ecuación, profe. Sí, abajo. Más abajo. Justamente ahí la tenés. Sí, los subíndices indican el tamaño, digamos, el primer miembro, a la izquierda de la igualdad, dice el tamaño de la población luego de cierto tiempo, digamos, supongamos el año que viene. El año que, digamos, ¿de qué va a depender el tamaño de la población el año que viene? De la población actual, NT, más los que ingresan a la población, se suma a la población por nacimientos y por inmigración. Y a eso le tenemos que restar los que van a morir en el transcurso del año y los que van a irse de la población porque emigraron. Perfecto, profe. Bueno. Le damos la palabra a Patricia. Sí, si les parece, avanzamos con lo que quedó del trabajo práctico, del seminario, mejor dicho, en media hora. Vale. 1:15. 1:15. Perfecto. Bueno, profe. Perfecto, Bueno, profe. hasta luego. Hasta luego. Pero- Hasta luego. Dejo de grabar.